La Reforma Protestante y el Evangelio. Artículo de Carlos Rodríguez. Si el motor invisible de la Reforma Protestante fue el Espíritu Santo de Dios, la dinamita que galvanizó todo aquel bendito movimiento fue el propio Evangelio. En Occidente había sed del Evangelio en el siglo XVI. Quizá no había una pregunta más existencial en aquel momento que la de ¿cómo puedo ser salvo? Toda la sociedad estaba involucrada de alguna manera en la práctica de la piedad y buscaban el modo de conseguir el favor, la comunión y la paz con Dios. Pero esta búsqueda se volvía desesperante e infructuosa en medio del oscurantismo de la época y la perversión religiosa de la Iglesia. El Evangelio secuestrado. Sin lugar a dudas, la recuperación del Evangelio fue la gran aportación de la Reforma Protestante a la sociedad, a la Iglesia y al mundo. Hasta entonces el Evangelio había sido sustituido en la Iglesia por la enseñanza religiosa, la ley de Dios, la vida de los santos, la propia vida de Jesús y la Virgen María como ejemplos a seguir. A dicha enseñanza, que no salvaba ni traía paz a la conciencia, había que añadirle ineludiblemente la participación en los sacramentos de la Iglesia, que acercaban la gracia de Dios al hombre pecador. De ese modo, el Evangelio, la única medicina capaz de curar al hombre, le era secuestrada y se dejaba al pobre pecador a merced de la angustia y el desaliento. Martín Lutero era un simple botón de muestra del estado convulso en que un alma sincera se encontraba en aquel tiempo, queriendo tener la certeza de ser aceptado por Dios. En su afán acometió toda obra de justicia inimaginable para adquirir ese estado de paz con Dios. Pero el Evangelio, la única buena noticia que puede desencadenar al hombre de su pecado y trasladarlo a la gozosa comunión con Dios, le era velado a él también. Por tal motivo el encuentro que tuvo Lutero con la doctrina bíblica de la justificación por la fe le libró de todas las cadenas que le mantenían preso en la celda de los méritos personales, sacrificios y buenas obras. El corazón del Evangelio fue estudiando y requete estudiando la epístola de Pablo a los romanos, que por fin vio la luz en medio del oscuro túnel en el que se encontraba. Lutero había estado siempre luchando por conseguir suficiente justicia para complacer el perfecto estándar de Dios. Pero por más que lo intentaba, siempre sentía quedarse corto ante las exigencias de la santidad divina. La luz llegó al fin, tras la clara comprensión de Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. A continuación cito el propio testimonio de Lutero. Fue entonces cuando comprendí que la justicia de Dios es aquella que, en virtud de la gracia y misericordia de Dios, nos justifica ante Él por medio de la fe. Por lo cual vine a sentirme nacido de nuevo, y haber traspasado las puertas del paraíso. Así pues, a la pregunta de ¿dónde podrá el hombre encontrar justicia que le haga aceptable a los ojos de Dios? Pablo respondía, pues en Dios mismo. La misma justicia que Dios reclama la otorga, como regalo, en Cristo Jesús, gratuitamente, sin pedir nada, a todo aquel que cree en Él. Para Lutero, las puertas del paraíso era la confirmación de que Dios atribuye justicia sin obras. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Romanos 4, 5, 6. Su puerta de entrada al cielo, nos comenta Steve Fernández, consistía en darse cuenta de que la justificación tiene una base única en la sangre de Cristo y la perfecta justicia que nos es imputada por sus méritos como don gratuito que alcanzamos por la fe. Sobre esa base única, la persona viene a ser eternamente justificada, quedando para siempre libre. En eso consiste el Evangelio, esas son las buenas nuevas. El Evangelio de Dios, no el de los hombres. La Reforma, por lo tanto, se enfrentó con el rudo trabajo y santo ministerio de presentar el verdadero Evangelio a todas las capas de la sociedad. A día de hoy, la Iglesia fiel debe acometer esa misma labor. Debe proclamar con voz fuerte y clara y con mucho amor, que el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de nosotros para salvarnos de la condenación del pecado y reconciliarnos con Él. Se trata de presentar lo que Dios ha hecho en Cristo por el hombre y no lo que el hombre hace para salvarse. Por tal motivo Pablo lo enfatiza de esta manera en 1 Cor. 15, 1, 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como herederos de la Reforma y a su vez de la enseñanza de Pablo y de toda la Escritura, no podemos ni debemos cambiar el mensaje del Evangelio que Dios ha declarado. El Evangelio trata de la obra de Cristo. Es presentar lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos de nuestros pecados. Y todo conforme a las Escrituras, no según la imaginación o suposiciones de los hombres. Es un evangelio falso el que presenta a un Jesús fracasado que no pudo salvar lo que el Padre le dio. Es un evangelio inventado por los hombres el que dice que Dios está atado de manos para salvar, que necesita la cooperación del hombre para salvarlo. Ciertamente el hombre tiene la responsabilidad de responder al evangelio, pero esa respuesta no es el evangelio. El evangelio es lo que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos de nuestros pecados y la respuesta es la aceptación en arrepentimiento y fe. Tu responsabilidad ante esta buena noticia del amor de Dios es arrepentirte y creer en el Evangelio. ¿Lo has hecho ya?